Qué privilegio estar hoy aquí. Gracias otra vez, les digo lo mismo que decía Nicolás, por haberse acercado. Vengo con humildad presentarme ante ustedes, ¿sí? Por un lado quiero contarles mi testimonio para glorificar el nombre del Señor. Sí, Él ha sido tan bueno conmigo. Pero por otro, pido al Señor que pueda servir para que podamos entender juntos un poco más acerca de la profundidad del engaño del pecado y cuán peligroso es, ¿sí? Bien, bueno, yo tengo hoy 41 años y desde los 7 años mi familia se comenzó a congregarse en una iglesia. Yo en ese tiempo hice una oración donde yo me entregaba al Señor y de verdad era pequeño y no recuerdo prácticamente una vida que no sea con los hermanos, en la iglesia, cantando, aprendiendo en la escuela dominical. Toda mi vida crecí en un contexto de iglesia. Nunca tuve ninguna experiencia fuera de ella, sino que siempre estuve ahí cuidado por mis padres, por mis hermanos mayores, y fui creciendo y fui avanzando en la iglesia. Bueno, pasó el tiempo, así que primero era alumno, pero luego fui maestro de escuela dominical, estaba con niños y seguí creciendo y estuve con jóvenes y dirigía a veces las alabanzas, tocaba la guitarra en la iglesia. Siguieron pasando los años y fui haciéndome mayor, así que ahora ya también enseñaba a los jóvenes y hasta predicaba a veces en algún contexto de jóvenes. Pude estudiar una carrera universitaria. La iglesia siempre me impulsaba a tratar de ser el mejor para el Señor, ¿no? Así que, bueno, estudié medicina, me recibí y luego fui por una especialidad y luego fui por otra especialidad y luego fui por una tercera, y fueron muchos años en donde seguí avanzando en mi carrera, tratando de hacerlo mejor y de ser el mejor, porque entendía que esa era la manera de glorificar al Señor. Ya pasados los 30 años, en un tiempo estuve involucrado en un ministerio internacional y también salía a enseñar junto con ellos a distintos lugares de mi país. Así que era un ejemplo, ¿sí? Me casé con mi primer novia, llegamos vírgenes al matrimonio como debía ser y nos casamos en la iglesia. Éramos una familia ejemplar, un matrimonio ejemplar, que hasta enseñábamos acerca del matrimonio a otros dentro de nuestra iglesia. Todo lo que había que hacer lo hice. Pastor no quería hacer porque lo veía complicado. Pero sí, todo lo que podía y en los ministerios en los que pude estar involucrado lo hice. Así que eso es para que entendamos un poco quién era y a dónde, las funciones y las cosas que hice dentro de una iglesia. Ahora, ¿cómo funcionaba esto por dentro? Yo con el paso del tiempo aprendí en este contexto religioso qué era lo correcto, qué era lo que se esperaba de mí, qué era lo que debía hacer, qué era lo que no debía hacer, en qué cosas tenía que invertir mi vida, cuál tenía que ser mi lenguaje, cuál era la manera de hablar que agradaba a los demás dentro de la iglesia. Todo esto fue haciendo que yo construyera una imagen del cristiano perfecto, ¿sí? Porque era lo que se demandaba de mí y era lo que yo quería hacer lo correcto, quería agradar al Señor y lo fui haciendo bien. Tuve buenos maestros para eso y era una persona muy correcta, muy moral. No se me ocurriría decir malas expresiones o hacer comentarios indebidos o frecuentar lugares que no eran los correctos. Realmente me veía como alguien ejemplar y así yo lo vivía. Eso fue llenando mi corazón de mucho orgullo,
porque comencé a ver a otros que tenían problemas como personas más débiles, como personas que no agradaban al Señor de la misma manera, como personas que aún no se habían consagrado lo suficiente. Eso fue haciendo que yo comenzara a llenarme de una justicia personal, que intentaba de manera humilde mostrar a los demás y vanagloriarme, ahora sin darme cuenta de ello. No era consciente que eso era lo que estaba ocurriendo dentro de mi corazón. Sufría mucho por mis pecados. Pecaba y me arrepentía de ello. Hasta lloraba, clamando por el perdón del Señor. Pero luego entendí que la manera en que funcionaba mi corazón era esta. Yo sufría por mis pecados, pero no porque había ofendido al Señor, sino porque había fallado contra mí mismo, contra aquel estándar que siempre había tenido de una persona perfecta, correcta, cristiana, y que no podía alcanzar. Esto me llevó a disciplinarme, a todavía ser más severo conmigo mismo para hacer lo correcto y tratar de conseguir esas victorias que a lo largo de los años no podía conseguir. Los años pasaban y si bien crecía en un montón de actividades, había pecados dentro de mi corazón que yo no podía vencer. Algunos quedaban en el camino solo por cuestión de madurez de años, ¿no? No es lo mismo tener 15 que 35. Hay cosas en las que uno ya no piensa o se hace más fuerte para resistir ciertas tentaciones. Había visto algunas victorias, pero había otros pecados ante los cuales yo me sentía incapaz. Recuerdo cómo un día me invitaron en una reunión para jóvenes a hablar de temas acerca de la sexualidad. Y bueno, me puse a investigar sobre el tema, traté de buscar en la palabra del Señor los versículos, los pasajes en donde se trataba acerca de esto, y allí comencé a ser confrontado muy profundamente. Llegué al pasaje donde nuestro Señor en Mateo dice que no es necesario hacer nada con una mujer, sino que solo desearla con tus ojos, eso ya es adulterio. Y me vi totalmente condenado. Tuve que reconocer delante de la verdad de la palabra del Señor, que aunque yo no hacía externamente lo que consideraba pecado, sí en mi corazón era esclavo de los malos deseos. La lujuria dominaba mi vida en muchas ocasiones, al punto tal en que yo no podía controlarla. Me autodisciplinaba, me esforzaba y por temporadas no pensaba en ciertos temas, pero tarde o temprano volví a caer en los mismos pecados. Comencé a ver que era una persona muy orgullosa, donde alguien venía e intentaba darme un consejo, sugerirme algo de parte del Señor, mostrarme un camino mejor al cual yo estaba viviendo. Yo era muy orgulloso, me ofendía, me enojaba. ¿Cómo me vas a decir a mí esto si yo soy una persona tan correcta, mejor que muchos otros? Comencé a tener convicción de que no era una persona humilde, sino que era muy difícil de tratar. En mi carácter, cuando querían aconsejarme o exhortarme, mi respuesta desde el corazón no era la correcta, porque yo decía que sí, era lo que había que hacer. Bueno, gracias por tu consejo, pero por dentro comencé a entender, y el Señor en su gracia comenzó a mostrarme que el pecado no es algo que uno haga necesariamente, sino que es una condición interna que todos tenemos y que indefectiblemente nos va a arrastrar hacia la maldad. Son deseos profundos, son creencias, son apetitos del corazón salen, no de fuera vienen, sino que de dentro es de donde sale nuestra maldad. Para esto tendría alrededor de unos 36 años, 37 años, o sea, 30 años habían pasado para mí dentro de una iglesia.
siendo un ejemplo para muchos, mostrándome como ejemplo a mis pastores delante de los demás, y sin embargo era una persona totalmente esclavizada por mi maldad. Me había convertido en un legalista, en un fariseo, en un gran hipócrita. Todo lo que hacía era para conseguir el reconocimiento de los que estaban a mi alrededor, de la iglesia, de los demás hermanos, de la gente del mundo. No, yo no hago eso, yo no soy de los que hace eso. Yo amo al Señor. Oraba cada día, hermanos. Leía la Biblia. Me arrepentía, como les decía, cuando algo salía mal. Pedía ayuda al Señor. Cantaba al Señor. En mi lenguaje estaba: Señor, yo te amo, quiero agradarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. 30 años, hermanos, en esa condición. Pero el Señor fue bueno conmigo. Y comenzó a abrir mis ojos. Comenzó a hacerme entender estas grandes verdades. Que no hay justo ni aun uno. Que ninguno de nosotros puede acceder a Dios esgrimiendo sus buenas obras. Así era como yo funcionaba. Luego comencé a entenderlo. Yo pecaba y entonces me sentía frustrado conmigo mismo. No había logrado la perfección a la cual yo aspiraba. Entonces tenía un arrepentimiento, pero para conmigo, ¿sí? Iba a pedir ayuda al Señor, pero a veces, dependiendo del tamaño del pecado, lo que hacía era tomarme unos días para profundizar en mi arrepentimiento en un sentido y para comenzar a hacer buenas obras con las cuales volver a acercarme al Señor y decir: bueno, Señor, mirá, hice este pecado, pero mirá estos últimos 3-4 días todo lo bueno que hice, ahora vengo a pedirte perdón. Y sin darme cuenta, lo que hacía era ir al Señor con justicia personal para que Él reconozca mi bondad y mis buenos actos, y entonces yo ser un merecedor de su gracia y de su amor. Oh, hermanos, es muy triste esa situación. Por años lo viví de esa manera, y el Señor comenzó profundamente a destruirme, profundamente a mostrarme quién era en verdad. La palabra del Señor comenzó a llegar con mucha claridad, versículos, comencé a oír predicaciones del hermano Paul Washer por internet y otros ministerios que comenzaron a abrir mis ojos a la verdad de que algo estaba mal conmigo, de que yo decía amar al Señor pero ponía límites a su voluntad. Yo creía que era posible decir: Señor, hasta acá yo voy a obedecerte, pero esto no, esto es mío, este es mi rincón, en esto lo manejo yo. Ya vendrán tiempos más adelante donde me voy a consagrar un poco más, ya llegará ese tiempo, pero por ahora este es el equilibrio, y esto no es así. El Señor es Señor, y es Señor de todo, y Él exige un dominio completo sobre nuestras vidas, y yo no estaba dispuesto a dárselo, no estaba dispuesto a darle el lugar del Señor de mi vida. Pero peor aún quizás que eso, es que yo no estaba abrazándolo con todo mi corazón como el tesoro de mi vida. Mi carrera había crecido mucho, me había ido muy bien, mi moralidad externa era un ejemplo para tantos otros, y yo encontraba identidad en hacer esas cosas y no en amar al Señor con todo mi corazón. Yo me gloriaba personalmente en esas victorias que había alcanzado, pero para mí no había satisfacción en que el rostro del Señor tuviera una sonrisa con mis actos. Eran para mí y para mostrárselos a los demás. Y así, escuchando la verdad del Evangelio, el Señor comenzó a iluminarme y tuve tal convicción de pecado que salí a buscar una iglesia que pudiera predicarme la verdad. En el contexto en el que estaba, yo miraba hacia atrás y decía: 30 años estuve aquí y nunca nadie fue lo suficientemente valiente para meter su mano en mi corazón y ver lo que realmente había ahí dentro. Nunca nadie me confrontó. Se me hablaba mucho de un Dios muy amoroso, que perdonaba todo, bondadoso, que quería mi éxito personal, que quería que sea el mejor médico, que quería que tuviera mucho dinero. Todo mi cristianismo giraba alrededor mío,
Todo giraba alrededor de los beneficios que yo podía obtener y de las cosas que podía conseguir. Desperté a esa verdad, desperté a que los que estaban alrededor mío, gente que se había criado conmigo por años, estaban igual que yo, eran igual de hipócritas. Yo conocía muchos de sus pecados y nadie más lo sabía y ellos seguían cayendo en los mismos pecados como yo. Entendí, fui convencido de que debía ir a una iglesia sana, a una iglesia que se predicara bíblicamente las verdades del Evangelio. Entendí que hasta no podía seguir solo, que necesitaba ayuda. Por primera vez fui convencido de la necesidad de la ayuda de los hermanos, de pastores verdaderos. Y salí por mi ciudad, por los alrededores, hice muchos kilómetros conociendo distintas iglesias y no podía encontrarla, hasta que el Señor nos mostró la iglesia en Rosario, Familia de la Gracia. Estaba a 350 kilómetros de mi casa, así que se hacía complicado, pero fuimos a conocerla junto con mi esposa y realmente quedamos enamorados de una iglesia verdadera, ¿sí? Yo estaba tan necesitado, estaba tan convencido de mi maldad, que lo que hice fue renunciar a mi trabajo, vender mi casa y mudarme a los 350 kilómetros para comenzar con una iglesia sana. En ese momento yo pensé que al escuchar la predicación verdadera me había convertido. Pensé que por primera vez había entendido el Evangelio y había respondido. Y encima estaba haciendo una obra muy grande, ¿verdad? Vender tu casa, renunciar a tu trabajo, mudarte a otra provincia. Era algo muy trascendente y sin darme cuenta estaba poniendo mi esperanza en esas obras, seguía haciendo lo mismo. Aunque ahora intelectualmente, ahora creía en las doctrinas de la gracia, entendía la predicación reformada, mi corazón no había cambiado aún. Y comencé a ir a una iglesia buena. Y allí es donde las cosas comenzaron a ser más intensas. El Señor comenzó a mostrarme que lo que estaba viendo en hermanos verdaderos alrededor mío no era lo que yo tenía en mi corazón. Veía en ellos una pasión por el Señor, veía en ellos un amor, una ternura por el Señor. Oía sus oraciones cuando nos juntábamos a orar y veía en ellos una relación tan íntima, una manera de comunicarse, de hablar con Él tan cercana, que comencé a darme cuenta que yo aún no tenía lo que ellos tenían. Y pasó como un año o un poco más, ya en una iglesia sana, oyendo cada día buenos sermones, y caer en cuenta de que todavía mi corazón no había cambiado. Todavía mi corazón no había sido regenerado. Todavía no estaba esa nueva naturaleza que corre indefectiblemente detrás del Señor. Recuerdo esos días, fueron muy duros. Muy difíciles. De golpe me vi en la vereda de enfrente, hermanos. De golpe vi a toda la iglesia junta siguiendo al Señor y yo estaba fuera. Yo no estaba ahí. Me vi condenado, me vi en el infierno. Oh, qué sensación tan mala, pero qué gracia del Señor. Por fin terminar de abrir mis ojos para ver mi real condición, mi verdadera situación. Un pecador, perdido, incapaz completamente de salvarme. No había buena obra que yo pudiera hacer para lograr el perdón del Señor. Y clamé a Él, hermanos, clamé con todas mis fuerzas. Me encerré en casa y estuve varios días encerrado en una habitación, solo repasando el Evangelio, leyendo el Evangelio, repasando las verdades del Señor acerca de mi maldad y acerca de su justicia, acerca de mi pecado y acerca de su ira que yo merecía por una eternidad, y clamé por un Salvador. Me despojé de toda ropa de justicia que por años había puesto sobre mí. Me desvestí completamente delante del Salvador y Él quiso salvarme. Él se inclinó a mí. Él me amó con un amor
totalmente incondicional. Yo era el peor de los pecadores. Dentro de una iglesia, un gran hipócrita, engañando y siendo engañado por una vida entera, queriendo comprar el favor del Señor. Hermanos, pero Él me salvó. Recuerdo esos días. Pude entender que su perdón era porque Él era bueno, que Él me perdonaba porque Él quería hacerlo y porque su Hijo había pagado en la cruz por mis pecados. Pude entender que no había absolutamente nada en mí que mereciera ese perdón, pero Él es un Salvador por naturaleza. Él disfrutó de salvarme y Él quiso hacerlo y cambió mi corazón. Ay, hermanos, no sé cómo explicarles lo que ocurrió a partir de ese día. Mi pasión por el Señor apareció. Ya no tenían que invitarme a orar, ya no tenían que invitarme a leer la Biblia, ya el seguir al Señor dejó de ser un sacrificio como antes lo era. Ahora yo quería conocerlo, ahora yo quería saber más acerca de esa persona que vino en humildad a salvarme a mí, el peor de los pecadores. Ahora ya la Biblia no era algo forzoso, sino que en un sentido eran cartas de amor para mí, de mi amado, que yo quería descubrirlo en cada pasaje, en cada versículo. Ya dejó de ser algo en mi mente o aún en mis emociones, sino que fue una pasión profunda, un amor que jamás había conocido, un deleite en conocer de Él, en escuchar de Él, en oírlo, en descubrirlo en medio de una predicación, en descubrirlo en la lectura, en el estudio de su palabra. Todo cambió. El cristianismo se hizo precioso, el cristianismo se hizo dulce, la vida cristiana se hizo sacrificial, dolorosa en un sentido, pero totalmente placentera, profundamente satisfactoria. Todo cambió y el Señor fue glorificado y es glorificado en mí al perdonarme y a santificarme hasta el último día que viva en esta tierra. Gloria a Él, gloria a Él por su salvación. ¿Sí? Hermanos, espero puedan profundizar dentro de su corazón, valorar en la situación en la que está cada uno de ustedes y correr al bendito Salvador. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.